Bueno, pasando a describir lo que sigue del esqueleto axial, en el anterior video describimos al cráneo, ahora vamos a describir em, las restantes partes, las cuales son el raquis o columna vertebral, las costillas y el esternón. Así que em, pasaremos directamente a la columna vertebral. La columna vertebral es la suma de todas las vértebras de craneal a caudal. Se distinguen 6 regiones, cada una con un número claro de vértebras. A esto se lo reconoce como la fórmula vertebral, la cual en el perro es la siguiente. Eh, C7, 7 cervicales, T13, 13 torácicas, L7, 7 lumbares y S3, 3 sacras. Y después de 20 a 23 caudales. La función de la columna vertebral es proteger a la médula espinal y funciona como el eje principal de soporte del cuerpo. Permite la movilidad y la flexibilidad del tronco. Bueno, vamos a analizar lo que es una vértebra típica y para ello vamos a usar el ejemplo de las primeras vértebras torácicas. Acá las podemos ver, o una lumbar, por ejemplo. Eh, bueno, aunque todas las regiones de craneales a caudales difieren en ciertas características, la mayoría comparten una serie de características que las categorizan como típicas. Poseen un cuerpo, que es una masa ósea, un arco que emerge del cuerpo hacia dorsal, eh, un foramen vertebral en el arco, dentro del arco, por el cual pasa la médula espinal, y la apófisis y las apófisis que emergen del arco vertebral. Las apófisis comunes son las espinosas, esta de acá, por encima del arco, y las transversas a los lados del arco, estas que vemos acá. La orientación y dirección de las mismas varía dependiendo de la región. Además, la gran mayoría de las vértebras poseen apófisis articulares, craneales y caudales, eh, o carillas también se le puede decir. Acá la vemos marcada con 3. Que, que no hay que confundirse con las apófisis eh, ni mamilares ni accesorias que vamos a nombrar después. Eh, bueno, estas apófisis articulares, craneales y caudales articulan entre sí mediante articulaciones sinoviales, eh, y se conectan dando flexibilidad y estabilidad a la columna. Bueno, si hay típicas, hay atípicas, y las atípicas son fácilmente reconocibles. La primera es el atlas, eh, esta de acá. Este es el axis no es atípico. Tenemos acá el atlas, eh, que es la primera vértebra cervical. Lo que tiene de atípico es que no posee cuerpo. Recordemos que la definición de atípico es tiene cuerpo, arco y apófisis, y un foramen vertebral. Bueno, esta no posee cuerpo, tiene un arco dorsal y un arco ventral, y a diferencia de las demás no posee apófisis articulares craneales. Lo que posee en craneal son em, carillas articulares, eh, craneales, para recibir a los cóndilos del occipital, em, por craneal, y por caudal tiene carillas articulares caudales para recibir a las apófisis articulares de craneales del axis. Entonces vemos que tiene una forma eh, cóncava para recibir a las convexidades de los cóndilos del occipital. Entonces la articulación va a ser de tipo sinovial condilar porque va a permitir movimientos.
Bueno, posee alas en lugar de apófisis transversas, las damos acá, eh, y en ellas agujeros o forámenes transversos, estos de acá, porque atraviesan todo lo que es la estructura del ala. Y también por craneal, esto es una vista craneal, posee escotaduras alares, las que estamos viendo acá. em, Nada, posee escotaduras alares. Arre. Por caudal, a ver si lo vemos acá, vista caudal, en el arco ventral, en esta zona, posee una fosa odontoides, la cual recibe el proceso odontoides del axis. Acá podemos ver, bueno, no se ve en realidad, em, a la, pero acá podemos ver a la apófisis odontoides del axis, la cual conectará como si fuera un pivote, la vemos ahí mejor, conectará como si fuera un pivote con esta zona que es como si fuera una hendidura del atlas, eh, para rotar la cabeza. Después las siguientes vértebras atípicas que vamos a nombrar van a ser las caudales. Acá las podemos ver. Eh, Son las de la región caudal. Y estas vértebras caudales, a diferencia del atlas, carecen del arco, son solo cuerpo. Y a medida que se avanza desde la región media hacia la región caudal, eh, porque las primeras vértebras caudales parecen lumbares chiquitas, así que son típicas, de las 5 o 6 en adelante son atípicas. Sufren un proceso de simplificación, básicamente. Bueno, pasando a las pasando a las articulaciones y ligamentos eh, entre vértebras y en la columna vertebral. em, Vamos a describir, bueno, entre vértebra y vértebra, las articulaciones intervertebrales se distinguen en dos. Una cartilaginosa de tipo sínfisis, la cual formará el disco intervertebral, que se dará entre los cuerpos de las vértebras, o sea, entre cuerpo y cuerpo estará el disco intervertebral. Em, y bueno, este disco consta de un anillo fibroso y un núcleo pulposo. Luego, como habíamos dicho, en las apófisis articulares caudales y craneales de cada vértebra se disponen articulaciones sinoviales de género plano, o sea, entre esta zona que vemos ahí. Entre estas articulaciones, carillas craneales y caudales se disponen eh, una de cada lado, una articulación sinovial de tipo plano. Em, Estas articulaciones permiten la flexibilidad y el movimiento de la columna y soportan el peso del cuerpo y ayudan a absorber impactos para proteger a la médula espinal. Después, en cuanto a los ligamentos de la columna, se van a dar 5 tipos de ligamentos que se pueden clasificar en 3 categorías. 6 tipos en realidad, no 5, perdón. 6 tipos que se clasifican en 3 categorías. Vamos a tener dos longitudinales, dos ligamentos longitudinales, dos intervertebrales y dos especializados. Los longitudinales serán el ligamento longitudinal dorsal, eh, que tendríamos que ver una imagen. Bueno, acá encontré este hermoso modelo eh, de lo que es. Uy, la recagué. Acá. De lo que es un raquis, una columna.
Y no, aunque no se vean los ligamentos, podemos explicar claramente dónde están. Habíamos dicho que em, teníamos dos longitudinales, dos intervertebrales y dos especializados. Los longitudinales serán el ligamento longitudinal dorsal. ¿Y dorsal a qué? Tenemos al cuerpo, a los cuerpos, y por encima de los cuerpos a los arcos. Y la suma de todos los arcos va a dar lo que es el canal vertebral. Por ese canal, en el piso del canal, o sea, en el dorsal de todos los cuerpos, se va a estar dando el ligamento longitudinal dorsal, que va a recorrer eh, del axis al sacro, por dentro del canal vertebral. Y el ligamento longitudinal ventral, se estarán imaginando que estará ventral a los cuerpos, así que estará fuera del canal vertebral de este lado, por ventral a los cuerpos. Luego tenemos a los ligamentos intervertebrales, que se van a estar dando entre vértebras. Em, uy, ahí. Se van a estar dando entre vértebras. Y tenemos al ligamento interespinoso, que va a estar entre las apófisis espinosas, al ligamento interarqueano, entre arcos, o sea, en esta zona, entre arcos, ¿se entienden? Por ahí, todo por ahí, pasando por el techo del canal vertebral, uniendo los arcos. Después, eh, no, espera, bueno, los longitudinales cumplen función de estabilizar la columna, y los intervertebrales cumplen la función de conectar vértebras y evitar desplazamientos excesivos. Ahora los últimos dos, que dijimos que eran especializados. Bueno, eh, esto significa que eh, va a estar pasando, eh, va a tener una función eh, aparte de la estabilización, este, que bueno, van a ser dos como dijimos. El ligamento supraespinoso, que va a estar por encima de todas las apófisis espinosas, y corre eh, por las apófisis espinosas torácicas y lumbares y cumple la función de estabilizar la columna, limitando el movimiento hacia adelante. Eh, Después tenemos el ligamento de la nuca, que va desde la cara, bueno, a ver si lo encuentro en una imagen, bueno, no lo encontré en ninguna imagen, pero mentira, acá lo encontré. Tenemos al ligamento de la nuca, este que está acá, el cual eh, va desde la cara caudal del axis, como vemos acá, hasta las primeras dos vértebras torácicas eh, en sus apófisis espinosas y cumple la función de sostener la cabeza ahorrando esfuerzo muscular. Bueno, ahora que terminamos con las articulaciones y los ligamentos de la vértebra, entre vértebras, ya describimos lo que es una vértebra típica y una vértebra atípica, típica y atípica, y la fórmula vertebral. Vamos a seguir describiendo las regiones de la columna vertebral. Bueno, tenemos la región cervical. Continuamos con la C2, que era el axis, esta de acá, el axis. El axis, eh, aunque no es atípica, merece verla por separado. Es la vértebra más larga. En craneal, a ver si la vemos desde craneal, no. Bueno, eh, en craneal, acá, no mentira, acá, esto es craneal.
porque tiene la apófisis odontoides, fíjense en eso. Eh, en craneal presenta el proceso odontoides, el cual por dorsal se hace rugoso para la fijación de ciertos ligamentos, los ligamentos transversos del atlas, los ligamentos alares del atlas y el ligamento apical del proceso odontoides. Y bueno, su función es asegurar la estabilidad del proceso odontoides dentro de la fosa odontoides del atlas. La articulación atlantoaxial además cuenta con eh, carillas planas entre atlas y axis a los lados. Se disponen cápsulas articulares sinoviales formando una articulación sinovial de tipo pivote. El resto de las vértebras cervicales son progresivamente más cortas hacia la región torácica, son cada vez más cortas, y la superficie ventral tiene una cresta más corta también. La dorsal del arco posee una apófisis espinosa más corta, a excepción de la última, como vemos acá. Eh, bueno, pasando a la siguiente región, las vértebras torácicas articulan con las costillas y corresponden con ellas en número. Poseen cuerpos cortos, con extremos aplanados, facetas costales sobre ambos extremos, para las cabezas de las costillas, y en los en las apófisis transversas para los tubérculos costales, o sea que están especializadas para articular con las costillas. Sus apófisis espinosas son muy grandes, como vemos en la imagen esta, y las apófisis articulares están un poco más bajas. En las últimas 3 o 4 vértebras torácicas, sus apófisis espinosas cambian de orientación eh, repentinamente, apuntando hacia cráneo dorsal, a diferencia de las demás, que están apuntando hacia caudo dorsal. Eh, También progresivamente aparecen otras apófisis, además de las transversas y espinosas, llamadas apófisis mamilares, las cuales se van a estar ubicando, voy a ver si las podemos encontrar acá, no creo, pero bueno, porque son chiquitas. Las apófisis mamilares, ubicadas como una proyección de los procesos transversos, eh, sirven para la inserción muscular, no para articular entre vértebra y vértebra, son cosas diferentes. En las últimas torácicas y en las lumbares en las primeras lumbares, aparecen otras apófisis llamadas accesorias, ubicadas en las bases de las apófisis transversas, y también sirven como inserción muscular. Específicamente estas últimas dos, mamilares y accesorias, son para los músculos epiaxiales. Pasando a las lumbares, estas de acá, que son 7, las torácicas son 13, lumbares 7, decimos que estas vértebras están orientadas con sus apófisis espinosas y transversas hacia craneal, apenas apuntan para allá y las torácicas para allá, a diferencia de las últimas 3 o 4. Eh, Apuntan hacia craneal. Tienen apófisis transversas alargadas y apófisis espinosas más cortas que las torácicas. Ausencia de facetas costales, porque obviamente no tienen costillas, y sus apófisis mamilares son más prominentes. Las podemos ver acá, por ejemplo, o acá. Acá creo que es, más acá. Estas de acá son, no, estas de acá. Esas de ahí. Son más prominentes. Los apófisis transversas no tanto, pero también aparecen. Al igual que en torácicas, que en las torácicas, en la base de las apófisis transversas aparecen las accesorias. Acá decidí buscarla y acá aparece en esta imagen, la podemos ver, es chiquita, no se va a ver tan bien. Es esta de acá, la accesoria. Y las mamilares son más de las transversas en realidad y de las lumbares.
pero por algún motivo esta imagen no las marca. Eh, pero serían las que están más en craneal, ¿ok? Pero bueno, no las podemos llegar a ver. Pero recuerden que esto es cuerpo, apófisis transversa, apófisis espinosa, y lo que está acá es una apófisis articular craneal, apófisis articular caudal. Todo lo otro eh, ya se pueden dar cuenta si es accesoria o mamilar. Si está en, si está en craneal mamilar, si está en caudal accesoria. Eh, bueno, pasando a la región sacra, a la región de la vértebra sacra, el sacro se dispone como un hueso único formado por la fusión de tres vértebras sacras y no se consideran vértebras atípicas, ya que poseen arco, cuerpo con crestas y apófisis, eh, y la parte más caudal del arco, del sacro digo, se estrecha y se curva para formar una superficie cóncava y lisa en el techo de la cavidad pélvica, actuando como transmisor de la propulsión de los miembros pélvicos al tronco. O sea, es muy importante básicamente para la transmisión de propulsión. A través de la articulación sacroiliaca, articulando en la cintura pelviana, eh, bueno, la cintura pelviana tengo que decir que no forma parte de los músculos del esqueleto axial, quiero decir, pero es muy importante eh, para esta unión del sacro con, con lo que es los miembros y su transmisión de propulsión. El sacro presenta en dorsal una cresta media, como vemos acá, eh, y a los lados forámenes sacropélvicos. Posee forámenes sacropélvicos dorsales y forámenes sacropélvicos eh, ventrales. Posee apófisis articulares craneales y caudales, al igual que las demás. Por lateral presenta una cresta sacra lateral que tiende más hacia caudal, y en lateral craneal se dispone una cara auricular articular, la cual vemos acá, la cara auricular articular que articula con el lado medial de lo que sería el ilion para formar la articulación sacroilíaca, se llama así por eso sacroilíaca. Después por ventral tenemos se disponen eh, pares de forámenes sacropélvicos por los que salen las ramas ventrales de los nervios espinales sacros. Eh, por dorsal se disponen cuatro pares de forámenes sacrodorsales por donde salen las ramas dorsales de los nervios espinales sacros. O sea, eh, digo dos por ventral y dos por dorsal. Bueno, en la última región, en la región de las vértebras caudales, ya hablamos un poco de ellas y no hay mucho que describir en realidad. Las primeras 4 o 5 caudales son como las lumbares, pero de menor tamaño. Se van simplificando hacia caudal, haciéndose atípicas, pierden el arco y las apófisis y quedan solo como con el cuerpo. Ya con esto terminamos lo que es la columna y pasamos a las costillas y esternón. Eh, las Hay 13 pares de costillas, como las costillas se ordenan según su conexión con las vértebras torácicas y el esternón. Cada costilla presenta una porción ósea, la que vemos acá es la porción ósea, eh, y una porción cartilaginosa, que es la que vemos acá. Este,
en la porción ósea, en el extremo dorsal de cada costilla, presenta una cabeza y un tubérculo. La cabeza articula con las facetas costales de las vértebras torácicas, como habíamos dicho, se llaman así, facetas costales de las vértebras torácicas. Acá las podemos ver. em, que son de tipo sinovial de género plano. Y se llama articulación de la cabeza de la costilla, se llaman así. Y está dada entre cabeza de costilla y faceta articular de las vértebras eh, torácicas. Y reforzada por ligamento radiado e intraarticular. Eso también es importante. Y además de la cabeza, la costilla tiene lo que se conoce como tubérculo. Tubérculo y cabeza. El tubérculo va a estar articulando em, el, el tubérculo más lateral a la cabeza articula con las calas articulares de las apófisis transversas de las vértebras torácicas, siendo una articulación sinovial de género plano. Se llama articulación costo-transversa, costilla y apófisis transversa de las vértebras torácicas. Costo-transversa. Reforzada por ligamentos costo-transversos. Bueno, también tiene un cuello, la costilla, por ventrolateral a la cabeza. Seguido de esto, un cuerpo alargado, em, fino y curvado de forma convexa hacia lateral. Son huesos de tipo alargado. En cuanto a su parte cartilaginosa, acá la podemos ver. La parte cartilaginosa en más detalle. En cuanto a su parte cartilaginosa, la parte ventral de la costilla, eh, de la parte ventral de la parte ósea se une a la parte dorsal de la parte cartilaginosa, formando lo que se conoce como articulación costocondral, condral de cartílago, costo de costilla. Esto que vemos acá son las articulaciones costocondrales, eh, de tipo cartilaginosa, de género sin condrosis. Esta porción cartilaginosa se llama cartílago costal, se une, a su vez con una parte del esternón, en la articulación esternocostal. Las que vemos acá son esternocostales, las que vemos acá son costocondrales. La esternocostal es de tipo sinovial plana, dada entre las calas laterales de las, ester, de las esternebras, que son las porciones del esternón, que vemos acá, estas de acá, y el extremo medial del cartílago costal. Bueno, el esternón, ya que estamos hablando de eso, se describe como el piso de la cavidad, se describe como la base ósea del piso de la cavidad torácica. Se compone de tres partes principales. De craneal a caudal, nombramos al manubrio del esternón, que es la primera esternebra, esta de acá, y sirve como punto de inserción para muchos músculos del balancín cervicocefálico, del cuello, etc. Eh, ¿Qué estaba diciendo? El manubrio del esternón. El cuerpo, que es todo esto, todo lo que sigue, es el cuerpo, y una cola, que es la última parte, que se conoce como cartílagos sifoides. Eh, Dentro del cuerpo decimos que está compuesto de varios segmentos óseos llamados esternebras, unidas tengo un sueño loco, eh, unidas entre sí por cartílagos interesteernebrales.
Acá vemos las esternebras y los cartílagos interesternebras. Miren, en la imagen, acá lo dibujaron como que la porción cartilaginosa de la costilla se une a la porción cartilaginosa de lo que es el esternón. Pero no, en realidad lo que pasa es que se une a la parte más caudal de la esternebra, no al cartílago directamente. Pero bueno, eh, para aclarar eso nada más. Después, en la adultez, estos cartílagos interesternebras se osifican, así que son eh, cartilaginoso de género sin condrosis. Bueno, habiendo 8 pares de esternebras, contémoslas, miren, pares no, 8 esternebras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eh, incluyendo el manubrio y el cartílago sifoides. Entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son 8 o 9, depende. Arre. Eh, el cartílago sifoides, bueno, es la parte terminal del esternón y es el punto de fijación de la línea alba. O sea, acá se fija lo que es la línea tendinosa, que es llamada línea alba, en el cartílago sifoides. Ahora, en cuanto a en cuanto a la articulación entre costillas y esternón, más detalladamente se describe a la articulación esternocostal, que ya nombramos, de género sinovial, tipo sinovial, género plana, y se da entre extremo ventral del cartílago costal, extremo ventral del cartílago costal y cara articular de las esternebras, en las incisuras costales eh, de las esternebras. Este tipo de articulación solo se da en las primeras 9 costillas. Eh, contémoslas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y es verdad, miren, ya las otras 3, las otras 4 no, las otras 3 no se unen. Eh, las primeras 9 que se unen directamente al esternón son llamadas verdaderas, justamente por eso. Después las anteúltimas 3, la número 10, la 11 y la 12, no se unen directamente al esternón, pero se unen mediante una unión entre cartílagos. Así que se llaman falsas o asternales. Los cartílagos de estas falsas costillas, como vemos acá, eh, están unidos entre sí por medio de articulaciones intercartilaginosas de tipo cartilaginosa de género sin condrosis y no permiten movimiento. Esta unión de las anteúltimas 3 cartílagos costales se llama arco costal. Esto que estamos viendo acá, arco costal. Esto de acá. Por último, la última costilla, la 13, llamada costilla flotante, no está unida al esternón ni de manera ni de forma directa ni indirecta. Está flotando, como vemos acá. Em, ahora tenemos que hablar de esto un poco. Hay que hablar un poco de esto, sí. De de la cintura pélvica. Y aunque hayamos dicho que en realidad no es parte de la cintura pélvica, que cintura pélvica yo me refiero a lo que es unión de los coxales. Coxal es esto, un coxal, otro coxal, se unen mediante la sínfisis pelviana. La cintura pélvica no forma parte eh, del esqueleto axial, pero es importantísimo
y está totalmente integrada a la estructura del tronco. No se considera axial porque su función principal es conectar al miembro pelviano al cuerpo. Pero bueno, sigamos, vayamos a describirla. La cintura consta de dos mitades simétricas, los coxales, los cuales articulan mediante una articulación cartilaginosa de tipo sínfisis, de género sínfisis, en su parte más caudal. Acá articulan, esa la vemos ahí, la sínfisis pélvica. Eh, bueno, los coxales están compuestos por tres huesos fusionados entre sí de craneal a caudal. Eh, de craneal a caudal describimos el ilion, a, al pubis, esto de acá, y al isquion, esto de acá, a los isquion. En la parte más craneal del coxal, o sea, el ilion, eh, del lado medial, está articulado con la superficie articular del sacro. Así que lo vemos mejor acá. Ahí. Este lado del ilion articula con la superficie auricular articular del, eh, del sacro, formando la articulación sacroilíaca. Esta articulación consta de una serie de cápsulas articulares, ligamentos y una articulación fibrosa. Esta porción fibrosa de la articulación sacroilíaca tiene una porción extensa entre el ala del ilion, acá, eh, y el ala del sacro, por acá. Entonces, conecta sus superficies articulares gracias a los ligamentos sacroilíacos dorsales largos y cortos, y a los ligamentos sacroilíacos ventrales, eh, los cuales ofrecen soporte y refuerzo firme a la articulación. Después existe un ligamento llamado ligamento sacrotuberoso, el cual, bueno, vamos a ver si lo encontramos en imagen, pero es un fuerte, eh, lo describimos como un fuerte cordón redondeado que va desde el ángulo caudo lateral del sacro, o sea, por acá, que va desde acá, eh, y la parte lateral de la tuberosidad isquiática, o sea, por acá, por ahí, desde acá y acá, va hasta lo que es, no, perdón, va hasta ahí, quiero decir, va desde acá hasta acá. Eh, a pesar de estas porciones fibrosas, a pesar de estas partes fibrosas, la articulación se completa con su parte sinovial. Las cápsulas articulares, apretadas y redondeadas por fascículos de tejido conectivo, se encuentran entre las superficies articulares del sacro y el ilion. Como ya dijimos, las que están ahí, estas de acá, son de género sinovial plano y las fibrosas de género sin desmosis. Bueno, en las partes del coxal, ahora sí vamos directamente más a lo que es el coxal, a dar una imagen más completa, más acá abajo tienen que estar seguro. Acá. Em, bueno, ya mencionamos los tres huesos, al ilion, al pubis y al isquion. Comenzando por el ilion, esta parte de acá. Acá vemos las divisiones, ilion, pubis e isquion. Los tres forman a la cavidad acetabular. Bueno, comenzando por el ilion, em, tiene un cuerpo en caudal y un ala en craneal, surcada por líneas glúteas, em, surcada por
por líneas glúteas que delimitan las zonas de inserción muscular. Y en la cara media del ilion se encuentra la fosa ilíaca, la cual aloja el músculo ilíaco. Una cara articular, la articulación para la articulación sacroiliaca, y también poseen craneal y dorsal a la cara articular, auricular digo, dorsal a la cara auricular, una tuberosidad ilíaca, vemos acá, marcada con, marcada con, eh, marcada acá con lo que es, bueno, no la marcan acá en realidad. Eh, Después tenemos eh, le dicen tuberosidad sacra en realidad, la que vemos acá, tuberosidad ilíaca o tuberosidad sacra, que es donde se insertan lo que serían los ligamentos que van a servir para reforzar la articulación sacroiliaca. Eh, Después en la parte más superior del ilion, en el borde craneal, se encuentra la cresta ilíaca, eh, la cual sirve como inserción a los músculos de la pared abdominal, oblicuo y transversos, que ya vamos a escribir después. Y termina en dos partes clave. La espina ilíaca, sí, a ver si la vemos acá. eh, la espina ilíaca anterosuperior y la espina ilíaca posterosuperior. Bueno, acá se describe una espina ilíaca dorsal caudal y una espina ilíaca ventral craneal. Estas de acá. Estas de acá quiero decir. Eh, Después en el cuerpo posee una escotadura asiática, acá marcada con 9, o escotadura isquiática mayor también le dicen. Isquiática porque continúa del isquion, pero en realidad, bueno, está en el ilion. Eh, y nada, bueno, es una escotadura isquiática mayor, la que dijimos recién, con una porción dorsal y ventral, por la cual pasa el nervio ciático y el músculo piriforme. Siguiendo con el pubis ahora, eh, desde una vista dorsal, tiene forma de L, como vemos acá, en realidad así sería, este de acá, forma de L. Consta de las ramas craneal, la acetabular que forma el acetábulo, acá, eh, y la caudal, la sinficial, que participa en la sínfisis pelviana. El extremo lateral de la rama craneal, o sea, la acetabular, es el cuerpo del pubis y contribuye a formar el acetábulo, una cavidad articular. En el borde craneal se encuentra la eminencia ilopúbica, eh, la eminencia acá iliopúbica, que sirve como inserción para los músculos abdominales. Y después en los lados mediales eh, del pubis representan a la mitad del agujero obturador. Esto de acá, lado medial del pubis, agujero obturador, por el cual pasa el nervio obturador. Siguiendo por el isquion, la parte más caudal del coxal, consta una lámina horizontal expandida, cranealmente, caudalmente digo, por las ramas sinficial y craneal por la rama acetabular, y una eh,
a cada lado del agujero obturador. O sea, acá tenemos las ramas sinficiales y acetabulares que rodean al agujero obturador. Em, si vemos al extremo acetabular del isquion, vamos a ver que está coronado por una espina isquiática, la que vemos acá, esta espina isquiática. La espina isquiática divide a lo que es las escotaduras, la escotadura mayor y la menor. Isquiática mayor y escotadura isquiática eh, menor, divididas por la espina isquiática. Eh, en su parte más caudal se forma una tuberosidad isquiática. Esta que vemos acá marcada con 16 y si la vemos desde dorsal vemos que es un ensanchamiento de la expansión de la lámina del isquion. Eh, y bueno, después no mucho más que decir sobre el coxal. Ya habiendo descrito, creo, ya habiendo descrito esto, terminamos oficialmente de describir lo que es el esqueleto axial por completo. Eh, ya describimos cráneo, columna, raquis o columna, costillas, esternón, todas sus articulaciones, accidentes más importantes. en- con respecto al cráneo describimos forámenes. Así que ya tenemos al esqueleto axial completo, ahora falta la musculatura del esqueleto axial, que la vamos a ver em, en el siguiente video, porque este quedó un poco denso. Así que, nada, nos vemos.